semana pasada nosotros estuvimos aquí y recuerdan que hablamos acerca de la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Él entra en esa entrada en Jerusalén, que era el inicio de su última semana. Y yo quiero que ahora pensemos un poquitico y reflexionemos en los eventos de esta última semana. La última semana de Jesús. Recuerdan que esto hablamos el domingo anterior, ¿verdad? Esa entrada triunfal, cuando dice que le tiraban palmas, le tiraban los mantos para cuando Jesús entraba en Jerusalén. Entendimos en la semana pasada que muchos estaban esperando un salvador, pero no espiritual, sino estaban esperando a alguien que los viniera a libertar del imperio romano. Pero Jesús no venía como rey como ellos esperaban. La expectativa de ellos era otro Moisés. Así como Moisés los había sacado del cautiverio de Egipto, hoy ellos estaban esperando que Jesús también viniera y rompiera esa opresión que tenía el imperio romano sobre los judíos. Vimos que nunca fue la intención y Jesús lo dejó claro: mi reino no es de este mundo, porque el reino que Él quería hacer es el que tiene hoy en la vida suya, en la vida suya y en la vida mía. Ser el rey de nuestra vida. Pero el lunes Él regresó a Betania y el lunes regresa y llega no a la casa presidencial, no llegó a la casa del rey, del emperador. Él llegó en ese día al templo, que era la casa del reinado de Él. Pero cuando llega al templo se encuentra con una situación que le causó incomodidad, y dice la escritura que Jesús ese día sacó a los que estaban negociando con el templo y le dijo: mi casa es casa de oración. El martes Jesús vino y enseñó en el templo. Fue un día fuerte, un día en el que les enseñó unas palabras como la de los dos hijos, que a uno le dijo: puedes ir a hacer lo que yo quiero, y le dio una orden y él le dijo sí, pero dice que al otro le dijo que no, pero fue. Y después él pregunta cuál de los dos estaba haciendo la voluntad. Y en ese tiempo tenían muchos sacerdotes, muchos fariseos, que dijeron: sí, Señor, aquí estamos, pero su vida no estaban obedeciendo. Pero hubo prostitutas y hubo publicanos de los ladrones que le habían dicho no, pero cuando Jesús vino, sí lo hicieron, porque se arrepintieron y buscaron a Jesús. Ese mismo día enseñó la parábola de la viña, cuando envió primero a los obreros y los mataron, y después envió el hijo y estaba dándoles una lección práctica de lo que ellos también harían con el Hijo de Dios. El miércoles, saben que el martes, después de toda esa palabra que Jesús les había enseñado, dice que los sacerdotes querían capturarlo, querían agarrar a Jesús, y Jesús se fue y ese día se quedó en Betania. Dijo: no, yo no quiero alterar más la situación, voy a quedar descansando para que luego venga el jueves, el viernes, y entonces pueda haber un domingo de resurrección. Pero ese día pasó algo interesante, y es cuando fue ungido por María en Betania. Aquella mujer que dice que trajo su perfume de alabastro y lo rompió y enjugó los pies de Jesús, y con su cabello comenzó a secarlo. Y claro, Judas dijo: cuánto derroche, cuánta plata ahí. Y Jesús le dijo: ella sabe lo que está haciendo. Jesús sabía, estaba ungiéndolo antes de que él fuera a ser entregado. El jueves es un día en el que Jesús regresa, viene por el monte de los olivos de nuevo, viene a Jerusalén, pasa por el Getsemaní,
Y es ahí donde le dice: Padre, haz que pase de mí esta copa. Jesús ese día también celebró la última cena. Ese día Jesús instituyó este sacramento que hasta ahora nuestras iglesias cristianas seguimos celebrando. Pero ese día también Jesús le dio una lección tremenda, y es la lección del servicio, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos y le dijo, dice la escritura, que él tomó la toalla y comenzó a buscar para lavarle los pies. Y Pedro le dijo: no, ni riesgos, a mí usted no me lava los pies. Pero Jesús quería enseñarles una lección práctica de lo que es el servicio. Pero muchas veces necesitamos volver a vivir esa experiencia. ¿Cuántos estaríamos dispuestos hoy a decir: yo estoy listo para lavarle los pies a mi hermana? Yo estoy listo para lavarle los pies a mi hermano, con una actitud de humildad, con una actitud de amor. ¿Cuántos pudiéramos hoy decirle: Señor, aquí estoy? Yo quiero ser un ejemplo de servicio. Y yo quiero invitar este día a nuestros hermanos ancianos de la iglesia. Vengan, hermanos ancianos. En aquel momento el que tomó la toalla fue Jesús. Y yo quiero que en un acto muy solemne vengan nuestros hermanos ancianos al altar. Y yo quiero presentarles este cuerpo de la iglesia que está aquí para servir. Está aquí para servirles a ustedes. Que estamos aquí porque Dios nos ha llamado con un modelo de servicio. Y quiero invitar 3 mujeres y 4 mujeres y 4 hombres que hoy quisieran celebrar este acto. Que uno de estos siervos del Señor pudiera lavar sus pies. ¿Cuántos quisieran ser partícipes de esta experiencia? Cuán hermoso es que nos llamen siervos del Señor. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice siervo del Señor, siervo del Altísimo? Amén. Nos sentimos grandes, privilegiados, gozosos. Pero qué difícil es cuando nos tratan como siervos. ¿No se ha puesto a pensar en ello? Por eso yo he querido comenzar el servicio y la predicación en este día, invitando a nuestros ancianos a que podamos hacer ese acto. Y quiero decirle, esto solamente es un modelo de lo que nosotros estamos aquí para servir. No estamos aquí para ser servidos, como Jesús lo dijo. Yo no he venido para que me sirvan. Jesús mismo nos dejó un modelo, nos dejó un ejemplo y nos dijo: estoy aquí para servir a los demás. Y yo quiero que usted tome un tiempo de reflexión hoy. ¿Cuánto estoy dispuesto a servir a los demás? ¿Cuánto estoy dispuesto a servir a los demás? Cierre sus ojos por un momento y dígale al Señor: ¿cuántas veces has estado en mí? Él dice que muchas veces Él va a presentarse a nosotros a través de un niño descalzo, a través de una persona que no tiene comida. Y en aquel día le vamos a decir: Señor, no te vi, nunca estuviste ahí. Y Él nos va a decir: ¿te acuerdas cuántas veces toqué a la puerta de tu casa con hambre? ¿Cuántas veces estuve ahí para que tú me ayudaras, me levantaras, me dieras fuerza, me sostuvieras, y tú no lo hiciste? Yo quiero invitarle a que hoy usted pueda decirle al Señor: perdóname. Perdóname las veces que me has necesitado y no he estado listo para servir a mi cónyuge, para servir a mis hijos, para servir a mi vecino, para servir a mis amigos, a mi familia. ¿Cuántas veces pasamos de largo a la necesidad de los demás? Señor, este día recordamos esa experiencia maravillosa en la que tú nos enseñaste una lección de vida, Señor. Y nos enseñaste, Señor, no solamente con las palabras,
sino con hechos, oh Dios. Sabiendo que en el tiempo tuyo, Señor, el poder lavar los pies a los demás, socialmente, Señor, era visto como un servicio tan bajo, como una actitud y una posición, Señor, que no era para los poderosos y grandes, ni mucho menos para los reyes. Pero en aquella actitud, Señor, nos enseñaste servicio. Y aquí estamos hoy, Señor, respondiendo en una forma simbólica al llamado que tú nos has hecho. Y bendecimos, Señor, estos siervos en tu nombre. Los bendecimos, Señor, y declaramos, oh Dios eterno, bendición de tu vida, Señor, en nosotros. Declaramos, Señor, tu cuidado. Y te damos gracias. Que ese ejemplo tuyo, Señor, sea el pan de cada día de nuestras vidas. Que así como hoy podemos lavar estos pies, Señor, podamos servir a nuestro prójimo en todas las áreas. Que no podamos ser, Señor, indiferentes a la necesidad de los demás. Que nos podamos recordar siempre, Señor, que nos ha llamado para servir. Gracias, Jesús. Gracias por el privilegio que nos das hoy de servir. Gracias, Jesús. Solamente es un acto simbólico. Y el llamado del Señor es: ¿a quién quiere el Señor que usted le lave los pies hoy? ¿A quién quiere el Señor que usted sirva hoy? ¿Quién es la persona que está a su lado, que está cerca de usted y está necesitando ese abrazo, y está necesitando esa mano extendida, y está necesitando esa ayuda de usted? Que salga de este lugar comprometido con Dios a decirle: Señor, quiero que mi vida se gaste sirviendo como tú lo hiciste. Yo quiero ser parte de este servicio a la humanidad. Gracias, Señor. El viernes Jesús fue al juicio, la crucifixión, la sepultura. El sábado estuvo en la tumba, pero el domingo resucitó. Y es lo que estamos celebrando hoy, que Jesús resucitó. Y yo quiero invitarle que usted le diga a la persona que está ahí a su lado: Jesús vive, ha resucitado. Dígale ahora, y la prueba de que Él vive, dígale al hermano que está a su lado: la prueba de que Cristo vive es la obra que ha hecho en mi vida. Pueden sentarse, hermanos, gracias. En el pasaje que nosotros leímos hoy, nos está hablando de que la muerte de Jesús había pasado, había terminado el sábado, pero era el domingo en la mañana, y dice que dos discípulos caminaban ahí, caminando, platicando, cuando de repente se les acercó a ellos alguien y les preguntó: óigame, ¿ustedes saben de los últimos eventos que han pasado en Jerusalén? Y ellos venían taciturnos, callados, preocupados. Y este hombre comenzó a decirle de Jesús de Nazaret que murió, pero dicen que Él ya no está en la tumba. Y aquellos discípulos estaban diciendo:
Sí, pero imagínense, las cosas no fueron como esperábamos, desanimados. ¿Cuántas veces en las expectativas de nuestra vida diaria, cuando no se realiza lo que nosotros esperamos, en la manera que queremos, nos desanimamos? Y este hombre, estos dos caminantes, siguen, dice, caminando, y cuando le dice, ¿qué pasó, Jesús? Y le dice, pero que ustedes no saben. Y él comienza desde Moisés a través de los profetas a decirles, estaba profetizado. Esto no es una cuestión que ha pasado así, sin qué ni para qué. Hay una palabra profética. Amén. Y le dijeron, síganos contando. Se les había olvidado aparentemente todas las enseñanzas de Jesús. Aquellos milagros que vieron de Jesús, aquellas maravillas de Jesús, se les había olvidado ahora, porque no estaba su maestro. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana, cuando vienen las pruebas, se nos olvidan también los milagros de Jesús? Se nos olvida las veces que el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Se nos olvida las veces en que el Señor ha hecho milagros, maravillas, y en el que hemos sido testigos de portentos de Dios. Por eso este día yo les invito a que juntos compartamos esta palabra, creyendo la resurrección de Jesús. Amén. Aquellos discípulos por un momento estaban pensando, qué triste, se nos fue, ya no está con nosotros. Era bueno caminar con Jesús. De pronto el comentario, era bueno caminar y estar con Él, pero ahora ¿qué? Algunos de los discípulos de Jesús ya no estaban ahí, habían regresado a sus labores de antes, ya no estaban con Jesús. La muerte de Jesús parece que les había traído desaliento, habían perdido la fe, ya no tenían la alegría. Pero yo quiero invitarles a que este día nosotros continuemos creyendo la resurrección de Jesús, porque fue profetizada por Él. Lo que los discípulos estaban experimentando no fue algo fortuito, no fue algo que llegó ahí sin que ellos supieran. Jesús mismo se los había profetizado. Mire lo que dice Juan 2, 19 al 22. Si me ayudan a que lo leamos juntos. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Dios. Jesús en sus enseñanzas diarias a sus discípulos ya les había traído esta palabra, ya les había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, en 3 días volverá a estar. Y ellos dijeron, ¿cómo? Si es 46 años se tardaron, ¿cómo tú lo vas a hacer? Pero el mismo escritor del Evangelio nos dice que le estaba hablando no del templo que ellos físico, les estaba hablando de su vida. Les estaba diciendo y instruyéndoles, y estaba diciéndoles, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y no solamente le está diciendo en Juan 2, 19 al 22, sino que en Juan 10, de 17 al 18, Él le dijo también, por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús se los había dicho, tranquilos, no se preocupen, que yo tengo poder, que si vienen y me crucifican voy a volver a vivir. Pero todas estas enseñanzas parece que se les había olvidado a los discípulos del camino a Emaús. Y en Mateo 17, 22 y 23 le dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre
será entregado en manos de hombres. ¿Y qué dice ahí? Y le matarán. Mas al tercer día Resucitará y ellos se entristecieron de gran manera. Por eso nosotros tenemos que mantener creyendo en la resurrección, porque Jesús se los había anunciado. Jesús se los había dicho. Veamos 2 versículos más, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿qué dice? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Lucas 18:31-33 dice, tomando Jesús a los 12 le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. porque será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. ¿Más qué dice? Más al tercer día. ¿Qué pasa? Resucitará. Aleluya. Creyendo en la resurrección de Jesús, porque fue profetizado por él. Él se los enseñó a sus discípulos. Él se los dijo, va a pasar esto. Voy a morir, pero voy a resucitar. Yo tengo poder para dar y quitar la vida. Va a pasar 3 días, me van a entregar, va a pasar todo este sufrimiento. Pero tranquilos, voy a resucitar. Pero estas enseñanzas de Jesús se les había olvidado a los de caminantes de Emaús. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos sido testigos, hemos visto el poder de Dios? Y en el momento de la aflicción se nos olvida. En el momento del dolor nos sentimos como estaban estos discípulos, desamparados, desanimados. Nos encontramos como que si Jesús está muerto para siempre. Yo recuerdo una de las anécdotas de Martín Lutero, cuando él tenía que presentar esas tesis de volver a la palabra de Dios, que la iglesia se había apartado, y él tenía, su lema era la sola fe, la sola gracia, la sola Biblia. Pero cuando él supo que estaba su vida en peligro, llegó a su casa y se sentó en una mesa y estaba triste, deprimido. Cuando en eso su esposa se fue a su cuarto, se puso de negro, de luto, y salió al frente y le dijo, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás de luto? ¿Quién ha muerto? Y ella le dijo, el Dios de Lutero ha muerto, por eso estoy de luto. Y le dice, ¿por qué tú quieres que ha muerto? Porque te veo desesperado, porque tú siempre has dicho que el Dios es todopoderoso, Dios de milagros, Dios de maravillas, pero ahora te veo acobardado. Y él se levantó y le dijo, no, mi Dios vive, mi Dios permanece para siempre. Él resucitó y Él es el que ha caminado conmigo y me va a sacar en victoria. Qué lección tan grande. Y a veces nosotros también nos comportamos como aquellos discípulos de Emaús, como que si el Dios de nosotros se ha quedado muerto. Pero yo quiero recordarle este día que resucitó. Y resucitó, podemos celebrarlo por las pruebas recopiladas. Uno de los impactos más grandes para uno de los hermanos cuando estuvimos en Israel fue esa tumba vacía. Y esa tumba permanece vacía como un testimonio vivo que Jesús no permaneció ahí. ¿Cuántas personas hoy mismo pueden decir la tumba de fulano, la tumba de sutano? Pero Jesús no se quedó en la tumba. Amén. Y miren el testimonio de Mateo 28, 5, 6. Dice que en aquella mañana del domingo, las Marías fueron ahí a buscar, María Magdalena, la otra María, vamos a buscar al maestro, a Jesús en la tumba. Pero cuando ellos llegaron se encontraron con una sorpresa. La piedra había sido removida. Un ángel era el que estaba y comenzaron ese diálogo con el ángel, pero el ángel dice, le respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras. ¿Por qué? Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. La tumba estaba vacía. Amén.
La tumba ya estaba vacía. ¿Sabe lo que significa? Que Jesús había resucitado. No solamente tenemos esa tumba vacía, el testimonio de los testigos. Dice que los soldados que estaban ahí cayeron por aquel terremoto que pasó. Pero la gente que lo había visto, que Jesús no estaba, llega esta noticia a los ancianos. ¿Y qué hicieron estos hombres? Según Mateo 28, del 12 al 15. Reunidos los ancianos y habido consejo, ¿vieron qué? Siguieron a los soldados. A los soldados. Diciendo, ¿Para qué? Para que ellos le dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. ¿Se dan cuenta? Los mismos ancianos se dieron cuenta, pero no les convenía declarar. ¿Por qué? Porque ellos habían crucificado a Jesús. La tumba vacía, el testimonio de estos testigos, el martirio de los apóstoles. Cuando Jesús se les aparece a los discípulos, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron, pero muchos le adoraron. Y los que le adoraron supieron que las promesas, que las palabras que Jesús les había dicho se habían cumplido. Tanto así que cuando usted lee la historia secular, no la historia religiosa solamente, sino la historia secular, usted va a encontrar que estos seguidores de Jesús, cantidad de ellos, fueron hasta la muerte, hasta dar su vida por Jesús. ¿Por qué da su vida usted si usted sabe que es una falsedad? ¿Por qué daría la vida usted si sabe que Jesús no resucitó? Pero cuando ellos vieron a Jesús que se presentó a ellos, dice que le adoraron, le reconocieron como el Rey de Reyes y Señor de Señores, le reconocieron como Dios, y eso lo llevó a ellos, que no les dio nada desde de lata poder llegar hasta la muerte por Jesús. Dice la Escritura en Hechos 12 del 1 al 3, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Jacobo fue muerto por Herodes, pero su convicción de saber que Jesús había resucitado no le detuvo, no le hizo echarse para atrás, sino llegó hasta el final. Pedro, todos los discípulos no tuvieron una muerte natural, todos ellos murieron traspasados por lanzas, apedreados, crucificados. La historia nos relata que cada uno de estos discípulos, seguidores de Jesús, fueron martirizados. Yo no me voy a dejar martirizar por algo que no estoy seguro, por algo que yo no tengo convicción. Pero dice que cuando vieron a Jesús después de que había muerto, se les apareció, y dice que ellos le adoraron, dijeron: lo que tú nos habías dicho. Y dice que después las palabras que Jesús le había enseñado también vinieron a su mente. Él les había dicho que iba a resucitar. Él les había dicho que iba a resucitar y lo resucitó. ¿Cuántas cosas han cambiado en la historia? Hay tantas cosas que fueron excelentes, hombres maravillosos, extraordinarios, libros que han sido un tesoro, pero están descontinuados. Personajes de los que se habló mucho, que se han silenciado a través del tiempo. Pero solo la vida de Jesús sigue siendo un mensaje que cada día, en vez de minimizar, sigue creciendo. Es un mensaje que cada día se traduce a más idiomas, a más dialectos, porque es la palabra de Dios la que
cada día sigue transformando vidas. Amén. Por eso puedo invitarles este día que creamos en la resurrección. No solo porque Jesús mismo lo profetizó antes que pasara, sino por esas pruebas que fueron recopiladas. Lucas mismo, cuando escribe el Evangelio de San Lucas y cuando escribe el libro de los Hechos, él dice que él ha confirmado y ha verificado con pruebas indubitables la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Tanto que llegan hasta la muerte por Cristo, por las pruebas recopiladas, la tumba vacía, el testimonio falso de estos testigos, el martirio de los apóstoles, pero también por la esperanza vital de nuestra esperanza. Sin resurrección, dijo Pablo, no hay cristianismo. Vana sería nuestra fe. Estaríamos creyendo en otro hombre igual que nosotros. La clave, la victoria del cristianismo es la resurrección de Jesús. Aunque hay muchos hoy que quisiéramos estar buscando un nuevo evangelio, queremos una nueva revelación, una nueva práctica, y lo vamos a encontrar a diario. ¿Cuánta gente dice, perdón, es que este mensaje como que ya pasó de moda? Y yo tengo una nueva revelación, una nueva palabra para la iglesia, hermanos. El mismo mensaje que predicó Jesús, que predicó Pablo, es el que tenemos que seguir predicando. Y la revelación ya está completa. Aquí en esta palabra no hay una nueva revelación, hermanos, ya está dada completamente. Y el mensaje que nosotros tenemos que seguir proclamando es que Cristo nació, que Cristo vivió, que Cristo murió, pero que Cristo resucitó y vive para siempre. Sin resurrección, dice el apóstol Pablo, no hay, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque entonces las profecías de Jesús quedan sin valor, porque el poder de Jesús también queda sin valor. ¿De qué nos sirve creer en un Cristo que dice que no resucitó? Entonces, ¿dónde está la esperanza de vida eterna nuestra? Amén. Segunda cosa es, la resurrección es garantía de otra vida. Amén. Cuando nosotros celebramos resurrección, estamos también celebrando la garantía de que hay otra vida. ¿Qué nos dijo Jesús? No se turbe el corazón de ustedes. Yo voy ¿a qué? A preparar un lugar para ustedes. En la casa. Y si yo me fuere, os prepararé lugar para vosotros. Amén. El hecho de que Jesús haya resucitado nos da garantía de que la muerte física no es el final. ¿No le da gozo saber eso? Amén. Saber que va a morir este cuerpo, pero que la vida de nosotros sigue todavía hasta la eternidad. Que la muerte física no es el final de la vida de nosotros. La resurrección es clave en el mensaje que nosotros estamos predicando. Si usted y yo no predicamos que Cristo resucitó, es un evangelio que no tiene poder. Tenemos que proclamar que Cristo resucitó, tenemos que proclamar que hay vida después de la muerte, y esa la podemos garantizar por la resurrección de Jesús. Pero la prueba más grande es la resurrección, nos va a afirmar esos cuerpos glorificados. Dice la Escritura que después que Jesús resucitó, el cuerpo de Él no era como el suyo y el mío, limitado a tiempo y espacio, sino que tenía un cuerpo glorificado que podía traspasar las paredes. Se imagina, hermano, la bendición que nosotros vamos a poder tener también, ese mismo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a poder traspasar las limitaciones de tiempo y de espacio. Por eso este día yo le invito a que sigamos creyendo en la resurrección, porque la convicción más grande de la resurrección es la vida de cada uno de nosotros. Yo hoy puedo estar de pie aquí diciéndoles, yo creo en la resurrección de Jesús, porque he visto el poder de Dios en mi vida. Porque he visto el poder de Dios transformando, sanando, liberando
Y hoy puedo decirles, no solamente los que estamos aquí, alrededor del mundo, yo siempre he dicho, si todos los que hemos visto el poder de Dios obrando en nosotros, levantáramos un clamor de gloria a Dios o un aleluya al mismo tiempo, la tierra se estremecería. Amén. ¿Por qué? Porque no somos uno o dos o tres. Somos multitudes de hombres y mujeres que podemos decir hoy, Cristo resucitó. Y la garantía que yo puedo declarar que Cristo resucitó es porque he visto el poder de Él obrando en mi vida. Amén. El apóstol Pablo lo declaró y dijo, no hay otro mensaje. Es este mensaje que tenemos que seguir proclamando. Es este mensaje que tenemos que seguir declarando a los cuatro vientos y diciendo, Jesús resucitó, Él vive, Él es real. Y en esta mañana yo le quiero decir que así como aquellos discípulos que caminaron a Emaús y por aquel momento de confusión su fe también se había tambaleado, dice que llegó un momento en el que se sentaron con Jesús a la mesa y cuando Él partió el pan, sus ojos se fueron abiertos y dijeron, es Jesús. Yo le oro al Señor que también nuestros ojos sean abiertos en este día y que podamos darnos cuenta que Jesús está caminando a nuestro lado, que no nos ha dejado, que no nos va a dejar, porque Él es real, fiel y verdadero, que Él resucitó y que ese poder de Jesús que resucitó de los muertos habita hoy en cada uno de nosotros. Cualquier necesidad que usted tenga, cualquier área de su vida que esté siendo necesitada del poder de Dios, hoy le puede decir, Señor, obra en mí. Quiero ser testigo de ese poder tuyo. Quiero ser testigo de que resucitaste. Y sé que muchos hoy lo podemos decir. Inclinemos nuestro rostro. Señor, seguiremos creyendo en la resurrección tuya. Seguiremos declarando que vives, Señor. Porque día a día lo hemos visto, Señor, en nuestra vida. No solamente por recordar que tú lo habías profetizado, no solamente por recordar, Señor, en este momento esas pruebas recopiladas en aquel momento y por la esperanza que tú nos has dado, sino por lo que hemos visto en nuestra vida hoy, Señor. Sabemos que vives, porque a diario somos testigos de tus milagros. Yo te imploro en esta mañana, Señor, que aquellos que ahora estemos caminando desanimados, desalentados, pensando que tú no has resucitado, que tú no vives, que te has olvidado de nosotros, que hoy, Señor, abra los ojos del entendimiento de nuestra vida y nos permitas contemplar tu gracia, tu poder, tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Obra ese milagro que estamos esperando, Señor. Obra ese milagro de abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que al igual que aquellos discípulos que caminaban a Emaús, su vida sea transformada. Hoy estamos aquí agradeciéndote la oportunidad e implorándote, Señor, que nos abra nuestros ojos del entendimiento. En el nombre de Jesús.